Rotación de cultivos, semana 3. En esta guía vamos a realizar lo siguiente. Primero vamos a realizar una lectura de todo el contenido. Luego vamos a resolver las actividades que se nos proponen. Dentro de la lectura vamos a encontrar qué es el suelo, qué es la degradación del suelo, qué es la rotación de cultivos, prácticas de conservación del suelo y sus ventajas. Y luego vamos a ver el ponte a prueba, que es un análisis de la lectura que se ha hecho y la actividad que sugieren para esta guía. Iniciemos la lectura de este contenido. El suelo es fundamental para la vida en nuestro planeta. Es el principal anclaje de las plantas y para el equilibrio dinámico en ella. Pero la intensificación de la agricultura, el pastoreo y la urbanización han llevado a la degradación de los suelos, por lo que necesitamos conocer cuáles son las formas de cuidarlos. Entre ellas se encuentra la rotación de cultivos, cuya importancia es la de permitir al suelo recuperarse. Un suelo sano y fértil provee nutrientes esenciales para las plantas. Estos nutrientes son necesarios para que las plantas crezcan y se desarrollen. Algunas características físicas, como la porosidad del suelo, son importantes, ya que permiten el paso del agua y del oxígeno, llegando desde las raíces hasta las hojas de la planta. ¿Qué es el suelo? Es la capa más superficial de la corteza terrestre, donde crecen las raíces de las plantas y de la cual extraen el agua y sales minerales que necesitan para crecer y mantenerse sanas. Pero ¿cómo se forma el suelo? Se forma a partir de la roca madre que hay en un determinado lugar y por el efecto de las condiciones climáticas de la área, como la temperatura, la lluvia, el viento, la radiación solar. Estas condiciones pueden fragmentar o romper la roca madre, desintegrándola en partículas más pequeñas. Los organismos vivos también ayudan a este proceso y finalmente terminan aportando materia orgánica. Un suelo también se puede formar a partir del depósito de materiales que los ríos arrastran desde otros puntos lejanos. La función de los suelos es permitir diversos procesos ambientales, con lo cual brindan servicios ecosistémicos. Estos son todos aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Entre estos beneficios tenemos regulación del clima, ciclo de nutrientes, hábitat para organismos, regulador de inundaciones, base de infraestructura humana, suministro de alimentos. La degradación del suelo es la pérdida de uno o varios factores productivos del suelo por fenómenos naturales o inducidos por el ser humano. El uso irracional del suelo genera una alteración de sus propiedades que puede hacer que pierda parcial o totalmente su capacidad de cumplir con su función. Este fenómeno de disminución o pérdida de calidad del suelo se denomina degradación. La erosión es el más grave de los procesos de degradación y se define como la pérdida de las capas más fértiles del suelo y por ende de gran parte de sus condiciones para producir. La misma puede ser producida por el agua. Cuando es producida por el agua se llama erosión hídrica o puede ser producida por el viento. Cuando es producida por el viento se llama erosión eólica. Rotación de cultivo. Un suelo en el que siempre se siembra lo mismo, por ejemplo maíz, con el tiempo se va degradando. Al mismo tiempo se van a incrementar las plagas y las enfermedades de las plantas. Y esto ocurre porque los nutrientes que están en el suelo son los mismos que utilizará la planta una y otra vez, por lo que el suelo no tiene oportunidad de renovarse. Entonces, lo que se hace es alternar las siembras con distinta demanda nutritiva.
en un mismo lugar, en diferentes épocas del año. De esta manera se evita la pérdida de nutrientes del suelo. Aquí tenemos una imagen en donde se representa la alternación de cultivos, es decir, sembrar un tiempo maíz, otro tiempo hortalizas y así sucesivamente alternar o rotar los cultivos. Siembra directa. En la siembra directa se hace uso del arado. Esto va a permitir conservar los nutrientes. También tenemos las barreras muertas, las terrazas y las barreras vivas. Aquí tenemos algunas imágenes representando los tipos de barreras, ya sea vivas, que son con plantas, o muertas, que pueden ser con piedras. Ventajas de las barreras vivas. Es una práctica de conservación de suelo aplicable a todos los sistemas agrícolas de ladera. Retiene la tierra deslavada, soporta flujos de agua relativamente altos, brinda mayor eficiencia en el control del escurrimiento superficial por la acción filtrante de la vegetación. La capa orgánica formada reduce la velocidad del escurrimiento. Se favorece la infiltración de agua al subsuelo y el suelo almacena mayor humedad, de tal manera que se mejoran las condiciones para los cultivos. Se disminuyen las pérdidas de suelo, agua y nutrientes. Son sencillas, de simplicidad en el diseño y facilidad de mantenimiento. Son económicas y de fácil adopción por parte de los productores. Ponte a prueba. Con la lectura que acabamos de realizar, podemos darnos cuenta que tanto hemos aprendido. Número 1. Según lo que hemos visto sobre la información de los suelos, para ti, ¿qué es la degradación de los suelos? Y tenemos 3 opciones. La opción correcta es el uso irracional del suelo. Número 2. El suelo tiene diversas funciones. Dentro de estas tenemos ciclo de nutrientes y hábitat para los organismos. Número 3. ¿Cuál de las siguientes opciones crees que es la correcta para cuidar nuestros suelos? Pues la opción correcta es la rotación de cultivos. Número 4. Dentro de las maneras de cuidar el suelo conocimos las barreras vivas y muertas. ¿Cuáles son las ventajas de las barreras vivas y las barreras muertas? Pues una de las ventajas es que disminuyen la pérdida del suelo. Y número 5. Existen diferentes maneras de cuidar los suelos. Dentro de estas tenemos la siembra directa, donde se utiliza el arado. ¿Cuál sería un beneficio de utilizar esta técnica en la siembra de cultivos? Pues el beneficio sería preservar los residuos vegetales. Y por último tenemos la actividad, que es un pequeño cuestionario. Con base en lo que se ha leído, hay que contestar estas preguntas. Número 1. ¿Qué significa el término suelo? El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre donde crecen las raíces de las plantas. Número 2. ¿Cuál es la función del suelo? Permitir diversos procesos ambientales. Dentro de los beneficios están regulación del clima, hábitat de organismos, regulador de inundaciones, es la base en donde construimos, suministro de alimentos. Número 3. ¿Cuáles son las acciones humanas que contaminan los suelos? Sería la deforestación, el sobrepastoreo, la minería, intensificación de la agricultura, etc. Número 4. ¿Qué medidas debemos tomar para cuidar los suelos? Dentro de las medidas que se pueden tomar sería rotación de cultivos, siembra directa a través del arado, creación de barreras y sembrar árboles. Que tengan un bonito día.